Muy buenas tardes, Muy buenas tardes, chilenos y chilenas, argentinos, latinoamericanos, bolivianos, peruanos, vulgares. lo que sea. ¿Cómo están? Nosotros muy bien, al menos yo. ¿Cómo estás tú, Matías? Yo tengo un poco de calor, pero estoy Yo bastante feliz. también tengo mucho calor. Acá en Miami está haciendo mucho calor. Ojalá estuviéramos en Miami. Mira, ¿qué estamos haciendo el día de hoy? Hoy día estamos haciendo el primer capítulo o capítulo piloto de nuestro podcast. Nos acompaña Pedrito Pascal Y nada más. y su gato verde. Y eso. Estamos empezando el podcast más anticipado del 2024. Así que hoy día vamos a hacer nuestra presentación. Nuestro chucho. Perdón. Vamos a hacer nuestro primer capítulo. Vamos a hablar más o menos de qué vamos a hacer con este podcast. ¿Cuál es la razón de su existencia? Claro, y luego vamos a ver hacia dónde nos lleva el viento en popa. Así que, Bueno, yo quiero partir mencionando algo cuéntame, Matías. que vi recién, estaba viendo YouTube, estaba deseando por la interweb y vi el siguiente video que te lo voy a mostrar y después también lo voy a poner en pantalla, En producción después lo van a poner. que es este. Huh? Oh, no, not this one. This is the grand finale of it. Yeah, that's the last one. That's what I was wondering. I don't know what they're gonna do next season because they did some stuff this time. Exactly what I was thinking. Bueno, Ya. el tema es que no solo me causó gracia y me dio risa, sino que igual quise como indagar más en el tema porque el hecho de que el bebé pudiera como comprender los comportamientos del papá e imitarlos, me pareció curioso y quise saber por qué pasaba eso. Yo me leí unos textos que hablan sobre eso. Sobre Sí. eso mismo. Unos textos de Marco Iacoboni, estoy leyendo. Y también me había enviado un caballero de apellido Rizzolatti. Ujú. Y tienen que ver con las neuronas de espejo. Y a propósito de ese video, no sé si has visto que cuando la mejor forma de hacer que un bebé aprenda a hablar bien es hablarle como adulto. Hablando con él. Como adulto. No así como, uy, Ah, chiquitito, ya. ¿sí? También como lo que de repente hacen los papás, que por ejemplo, cuando ven un objeto para como facilitárselo al niño, por ejemplo, en vez del perro dicen el wow. Y es como... No, po. La idea es que ellos pueden hablar, van a hablar con un lenguaje acotado para su edad, pero tú les tienes que hablar normal. Y mientras más normal y les hables, mejor van a... Van a entender el mensaje también, po. Y de hecho, por eso tiene una connotación tan negativa a los Teletubbies, porque te enseñan a hablar mal. Porque... Que dicen, verdad. Verdad. Nunca lo había pensado. Interesante. Mi papá no me dejaba ver los Teletubbies. No, yo sí veía los Teletubbies. A mí no me dejaban y yo me levantaba temprano a ver los Teletubbies, ponía la tele en volumen 1 y sentía como que estaba viendo porno. Como que todo prohibido. Sí, me sentía, Teletubbies era lo mejor de la vida por eso. Bueno, Dicen Oye. dicen que lo prohibido es mejor. dicen que lo prohibían mejor como este podcast. Claro. Prohibido por la directora de carrera probablemente si lo viera. Pero, entonces el tema... Oye, espérate. ¿Quién eres? ¿Quién soy? Ah, no nos hemos presentado. Oye, qué mal los presentadores que antes que presentar el podcast, o sea, presentan el podcast y no se presentan ellos Oye, mismos. qué mal podcast esto. Bueno, yo me llamo Matías Galvez, tengo 18 años y comparto relación contigo. ¿Quién eres? Conyugal. Mi nombre es Nadine Álvarez, tengo 22 años y somos compañeros de la universidad. De carrera. Vamos en la misma carrera. ¿Qué carrera? No lo sé. No importa tampoco. No importa, es cierto, puede ser cualquier carrera. Puede ser ingeniería, puede ser derecho, puede ser agricultura. ¿Se estudia agricultura? Ingeniería en agricultura. No, pues no es ingeniería. Bueno, y tenemos a nuestra mascota. ¿Cómo le ponemos? Pedrito Pascal. Pedrito Pascal. Pedrito. Pedro. Pedro Benja. Y eso. Entonces,
¿Por qué estamos haciendo este podcast? Porque hay muchas cosas de las que tenemos que hablar. Y siento que no tenemos un espacio para poder hablar de esas cosas, Para cuestionarnos las cosas. para hablarlo a nuestra manera. Totalmente. Y este es nuestro espacio. Po. Esto es como el diario de Ana Frank. Esto es como... No hay un programa que se llama Mexicana, así como... Infieles. Claro, infieles o... Sí, no, infieles es un muy buen ejemplo. Sí. Pero el chileno. Sí, pues obvio. Igual no. El mexicano. Yo creo que tienen de todos los países. Bueno, hablando de la mala actuación de los chilenos. Hoy día, entonces, hablemos de ese video. Del video de El bebé y el papá. De ese caballero. Entonces tú me dijiste que te leíste unos libros respecto a eso. Yo me leí unos libros, pero la verdad es que tampoco... Bueno, ahí podemos sacar algunas cosas, pero igual la comprensión de un libro, depende de la persona, va a ser diferente. Sí, pues, dependiendo de qué manera lo lee. Quizá hay gente que lee en una biblioteca, hay gente que lee en su casa, hay gente que le lee a otra persona. Sí, totalmente. Y eso puede cambiar claramente el cómo uno recibe el mensaje que quiere dar el libro. Por supuesto. ¿Te gustó el libro que leíste? Sí, me parece muy interesante porque habla de las neuronas de espejo. ¿Y qué son las neuronas espejo? Porque yo no cacho. Mira, básicamente las neuronas de espejo hablan de una capacidad de imitación, pero no es realmente imitación la palabra. Lo que uno hace, uno no imita acciones, uno imita los gestos, uno imita las experiencias. Entonces yo puedo imitar tanto cosas motoras como cosas emocionales o cognitivas también. Por supuesto. Y cuando hablamos, por ejemplo, de neuronas de espejo, de repente tenemos la visión de que las cosas ocurren solamente a nivel cerebral o a nivel de mente, cuando en realidad la mente es como un concepto. Sí, pues, igual que el cuerpo. Claro. Es como... Son dos conceptos que cada uno tiene como su uso, pero no tienen por qué estar como pegados así uno al otro. Sí, pero y todo funciona así, no es esotérico. Cuando pensamos en las neuronas de repente pensamos que están acá nomás, Sí, pues. pero las neuronas llegan hasta la punta de los pies. O sea, las neuronas están a través de todo el cuerpo, a través de todo nuestro organismo. Entonces, hay neuronas que funcionan desde externo a interno y de interno a externo. Ujú. Pero no es tan simple y nunca es una sola forma de funcionamiento. O sea, siempre hay más de una forma en que las cosas funcionan. Nunca, cuando hablamos de que las cosas, por ejemplo, yo aprendí a hacer algo porque yo te vi y mis neuronas espejo funcionaron. Eso es simplificar mucho, eso es fragmentar el conocimiento. Ujú. O sea, es como una forma muy resumida de decir qué es lo que realmente pasa. Sí, pues es una forma simplificada y de repente nosotros nos acostumbramos a lo simplificado. Es que, igual, debo admitir yo como un poco pecador de ello, es rico de repente cuando las cosas son a la rápida. De repente, por ejemplo, también mucho, por ejemplo, ahora con el auge de las redes sociales que ya lleva años, el hecho de informarse ya se ha tomado casi que la costumbre de leer el titular e informarte con el titular, y informarse no puede ser una cosa que sea como a la rápida, Sí. pero es más cómodo. Es más cómodo ver el titular y sacar tus conclusiones que realmente leerte la noticia o enterarte de lo que pasó en realidad. Pero igual siento que eso es más de nuestra generación, ¿eh? Las Sí, generaciones antiguas totalmente. todavía leen las Totalmente. noticias. O el diario todavía, el periódico. Yo siento que de cierta forma nos hemos vuelto como las prostitutas de las redes sociales. Muy, muy rápido. Todo Porque muy si instantáneo. algo, yo me he visto en el celular viendo un reel de más de 30 segundos y no llegando al final. Sí. Porque no avanza muy rápido. O incluso de repente yo me doy cuenta, como que caigo en cuenta. Bueno, claramente la red social más utilizada ahora es TikTok. Sí. Y todo su sistema triunfa porque es contenido muy rápido. Y si no te gusta, lo cambia del otro. Y si te gusta, cambia del otro y que probablemente te guste también. Sí. Y yo de repente me he dado cuenta, caigo en cuenta de que le doy like a un video y no lo veo. Le Sí. doy like y paso al otro. Es un conductismo. Y es como, ¿y por qué le di like si no lo vi? Ni siquiera sé si me gustó. Que yo leí una cuestión que decía que TikTok en promedio te muestra 3 de cada 10 videos que te muestra, solo 3 son de tu agrado. Y 7 de 8 son como medianamente de tu agrado o completamente de tu desagrado.
Porque si te mostrara solamente videos de tu grado, no tiene como la cantidad como de mostrarte tantos Sí, videos. no, Por eso de repente está ahí. y tampoco tiene ese como para cuando encuentras un video que te gusta caleta. Y como que bajas de nuevo para ver si encontráis otro. Está ahí en la búsqueda de nuevo como de ese porno Sí, es como. de redes sociales. Porque es como que te doy, te quito, y tú te caes ahí como con las ganas y te doy de nuevo. Entonces cuando Sí. te doy, lo sentí muy bien. Tú. Sí, y de hecho, el otro día estaba viendo Reels. Yo debo confesar que yo estoy muy pegada a los Reels. Yo siempre que veo algún reel, generalmente está con el like tuyo. Sí, yo estoy muy pegada a los Reels. Y debo decir, el otro día vi un Reel y decía, ¿te acuerdas de los últimos 5 Reels que viste? Probablemente no, y eso significa que no tienes ninguna incidencia en tu vida. No. Y yo no me acordaba de Casi no nunca me acordaba me- del Reel anterior que había visto. Casi nunca te acordáis de todo ese contenido rápido que estáis consumiendo. Ni siquiera te preocupáis de que lo estéis consumiendo. Sí. Como te dije, ese gesto de darle like sin que lo veáis. Yo te diría que me gustaría sacar Instagram. La única razón por la que no lo hago es porque lo utilizo como forma de mensajeo. Yo tuve un tema con eso hace un tiempo. De hecho, antes de que yo actualmente tengo pareja, pero yo antes de esto, antes de conocer a mi pareja, yo estaba muy en contra de contactarme por redes sociales. Y de hecho, justo ayer estaba hablando de esto con ella, porque me recordó que cuando recién empezamos a hablar, ella recuerda que yo le mandé como 10 audios, como a las 3 de la mañana. Y eran muchos audios en los que yo explicaba, primero, que ella iba a tener que como que acostumbrarse a que yo no contestara el celular, porque a mí no me gustaba hablar por redes sociales, porque siento que es poco genuino, como que es la forma de comunicación, es la peor forma de comunicación que podéis tener. Es Así que como, no hay empatía. no se distingue el tono, no se distingue nada, es como, si ya de por sí, por ejemplo, un libro, se puede dar a interpretación de quién lo está leyendo, Ujú. con las redes sociales es eso, pero multiplicado. O sea, de repente yo te puedo tirar una talla y dependiendo de cómo tú lo captes, es el tono en el que lo vaya. Tú decides el tono que tiene ese mensaje. Bueno, el otro que muy pocas personas, y hay que decirlo, muy pocas personas, sobre todo de nuestra edad, diría yo, que se preocupan muy poco por sus capacidades comunicativas. O sea, tú mencióname 10 personas que conozcas de tu edad que sepan comunicarse y comunicar lo que saben perfectamente. No, yo creo que. 2, 3. Sí, yo también más o menos pienso lo mismo. Yo creo que tiene que ver con... Hay un bajo nivel de... Hay un poco bagaje de palabras, hay Sí. un poco de entendimiento. Porque yo para entenderme a mí necesito mirarme para adentro. Y eso también es algo de lo que te salva las redes sociales. Lo que decís tú, ese bagaje de palabras. Yo me acuerdo que yo estaba chico, yo tenía como. Iba como en primero, segundo medio, y ya tenía Instagram. Pero yo de repente hablaba y yo sentía que de repente no ocupaba un lenguaje tan complicado, pero muchas veces recibía el comentario de, ay, no entendí, o sea, ¿qué es esa palabra? Si no... Y no porque quiera decir así como de que yo sé muchas palabras, sino que lo contrario, lo que dijiste tú, quizás la gente en general tiene pocas palabras en su vocabulario. Bueno, eso, yo sé inglés. A mí me pasa mucho que, bueno, uno se da cuenta que el inglés tiene una palabra para 3 o 4 cosas, o que tiene sí. tiene menos conceptos que lo general. Uy, no se te ocurre saltar a la cama, a ti. Estoy hablándole a un gremlin que está acá. ¿Sabéis qué siento yo con las redes sociales que me gustaría borrarlas? Pero no lo hago, no borro Instagram porque hablo con personas pero que tampoco les quiero dar mi WhatsApp. ¿Cachai? Sí, es eso. Pero lo otro que me pasa es que las redes sociales siento que son la peor representación de la sociedad. Porque Sí. es una cuestión completamente apática, plástica, falsa. Exactamente. Estamos en la sociedad, en la sociedad que tiene más posibilidades y facilidades de comunicación. Sin Y- embargo, donde la gente se reporta estar más sola. Concuerdo mucho con lo que decís tú de plástico y falso, porque es una de las características que más destaco en las redes sociales, que es el hecho de que, por ejemplo, el otro día estaba hablando con un amigo que me estaba contando que había tenido un desamor y yo estaba ahí apoyándolo como lo que es un amigo. Sí, sí, sí. Pero el tema es que él conoció a esa persona por redes sociales y yo le decía así como, ya, pero es que yo creo que ahí está uno de los principales problemas.
Y él no me entendía. Y yo lo que le dije fue que por redes sociales lo más fácil siempre va a ser aparentar. Y es tan fácil aparentar. Y de hecho, esta persona le decía a mi amigo, le decía así como, es que yo creo que cuando me vaya a conocer en persona, yo creo que no te voy a gustar. Y de hecho nunca se vieron. ¿Qué? O sea, tuvieron un periodo en el que hablaban todos los días, hablaban de repente por llamada, por último, pero nunca se llegaron a ver en persona. Te hago una pregunta. ¿Tú editas tus fotos? No, yo no edito mis fotos. Yo edito mis fotos con blanco y negro, pero cualquier cosa que sea como para reducir la arruga, todas esas cosas, No. porque a mí me da Prefiero no me da sacarme fotos. miedo. Prefiero no sacarme fotos. Es que es complicado porque se pierde completamente la conexión, porque hablando de la empatía, y bueno, y volviendo al tema de Rizzolatti y Jacoboni, hay un tema de que la empatía no ocurre solamente a nivel de la hormona, no es solamente de las neuronas, perdón, no es solamente algo que yo veo tu movimiento y yo voy a imitar tu imitarlo. movimiento, sino que también es sensorial. O sea, cuando estamos en redes sociales perdemos toda nuestra capacidad sensorial, que no tenemos solo 5 sentidos, o sea, ya se han hecho varios trabajos que se hablan de 6, Sí. 7, incluso 9 sentidos. Y también tiene la parte cognitiva. Entonces, nosotros siempre estamos trabajando como un todo, como un sistema complejo que funciona a la vez, todo a la vez. Entonces, perdón por interrumpirte. Sí, dale, no. Si la empatía es también como sensorial y cognitiva, puede también ser como sensitiva, como de comprender los sentimientos del otro y plasmarlo en mí. Porque yo me acuerdo que la otra vez me estaba haciendo la pregunta, bueno, todo partió porque yo estaba escuchando una canción que a mí me gusta mucho, pero es una canción triste. Y me acuerdo que una persona me preguntó, ¿y por qué la escucháis si es tan triste? Y todo eso me llevó a la pregunta de ¿por qué vemos películas tristes? ¿Por qué nos gusta llorar con películas? Y relacionando con lo que decís tú, quizás podría ser, por ejemplo, porque quizás activamos las neuronas espejo al ver, por ejemplo, una película triste o una película alegre y quizás ese sentimiento como de empatía y como de yo plasmarme en la historia que está en la pantalla me hace sentir bien al mismo tiempo que igual a lo mejor estoy llorando o estoy sufriendo, pero estoy plasmado en esa historia. Y en ese momento yo soy la persona que está en esa historia. Yo creo que eso apunta a un concepto que nosotros dejamos de lado a lo que vamos creciendo. La imaginación. Porque no sé si has visto estos memes de que dicen como no sé, por ejemplo, tienen que hacer a la señorita negra afroamericana, porque si no las niñas que son afroamericanas no se pueden pensar que son la sirenita. Y de repente hay memes que dicen como yo sintiéndome identificado con 4 brazos. Sí, bo. Entonces, la imaginación no mira esas cosas, esas son cosas que nosotros hemos inventado, siento yo. Y para mí las películas son una forma de trasladarme y ponerme en la piel de otra persona y vivir esa fantasía. Entonces, hay cosas que resuenan, hay películas que siguen arquetipos, que son arquetipos que aparecen en los primeros escritos religiosos o dibujos religiosos de distintas civilizaciones de distintas partes del mundo a la vez o relativamente a la vez. Entonces son arquetipos que nos calan como hasta lo más profundo de nosotros. Sí, y también, por ejemplo, el tema de que uno pueda verse plasmado en eso, también es rico cuando después te das cuenta que no estás plasmado en eso, que al final todo era una fantasía. Sí. Ese juego entre el ser parte de la historia y el aún así estar conectado con la realidad es bacán, porque puedes estar plasmado en una historia que quizás termina trágicamente y después dices así como, qué bueno que no es real. Y como que esa sensación de vuelta a la realidad también es súper influyente y va de mano con el lado de la imaginación que nombraste recién. Sí. Y también con el tema de los contextos, que eso conecta tanto la parte que estamos hablando ahora de las neuronas espejo y de las películas, como lo que estaba hablando antes de las redes sociales. Que en las redes sociales se pierde mucho el contexto de las cosas. Se pierde mucho, demasiado. Porque la parte sensoriomotriz no existe. Entonces yo creo que a mí me gusta, por ejemplo, ir al cine y yo siento una inmersión. Pero también en una película, pero
cuando hablamos, por ejemplo, ¿tú has leído o has escuchado esto que dicen que una persona, tú sabes si una persona está atraída a ti si, por ejemplo, imita tus movimientos, tus Sí. gestos? Sí. Pero no es los movimientos, porque imitar un movimiento es como algo muy robótico, por ejemplo, que yo hago así y tú haces así. Pero los gestos tienen que ver con tienen que ver como con nuestra metacognición, con nuestra parte sensorial que viene desde yo sentirte acá, yo de cierta forma veo tu lenguaje corporal. Yo en algún momento te lo dije, yo creo que estudiar lenguaje corporal es una de las cosas más importantes que hacer. ¿Te acuerdas de esa clase que decían que, por ejemplo, si yo estoy hablando contigo y yo estoy hablando así, como ya no quiero muchas cosas, pero si la conversación se vuelve interesante, de hecho yo lo hice así. Como que dije ya, claro, entonces como hay algo súper importante de que tiene que ver con la gesticulación, con nuestra parte sensible. Entonces, lo que suele pasar, por ejemplo, en antítesis con las personas, las personas psicópatas o las personas del espectro autista, que tienen que, personas específicamente del espectro autista, como veíamos en la película de Temple, la chica esta que trabajaba con el ganado, ella estudió qué significaba cada gesto, ¿de acuerdo? Sí. Cada rostro. Pero, y por ejemplo, un psicópata sabe exactamente todo lo que sientes, solo que no le interesa. Claro. El psicópata se le dice que no tiene empatía. Y en psicología se les llama perversos. Claro. Y el mismo tema de la empatía, que igual quería conversar de este tema, porque siento que personas que tienen mucha empatía, o sea, personas o rubros que se caracterizan por tener mucha empatía, yo creo que el rubro de la pedagogía, yo creo que es como uno de los rubros más influyentes en lo que puede ser la formación de un ciudadano. Y yo vi una película al respecto que me gustó harto, que tiene que ver con el tema de la empatía, con el tema del lenguaje corporal, de la conexión, que la película se llama El profesor que prometió el mar. Oye, yo vi una película de profesores. ¿Te parece? Tú me cuentas la tuya y te cuentas la mía. ¿Cómo se llama la tuya? Radical. Ya, voy a partir yo con El profesor que prometió el mar. Esto es películas. La sección de películas. Sección de películas. Entonces, yo vi El profesor que prometió el mar. Es una película que trata sobre un profesor. Sin spoilers. Oh, ya, voy a intentar. ¿O con spoilers? Voy a intentar hacerlo sin spoilers, contar la historia sin los spoilers. Pero la cosa es que la trama gira en torno a un profesor que es profesor, como por ejemplo los profesores de básica, que son como profesores de todo. De todo. Era como un profesor de básica en una escuela pre-dictadura España de Franco. Y la cosa es que la película gira en torno en cómo él, con el simple hecho de ser empático y de entender a sus alumnos, los cambia por completo. O sea, de verdad, los niños no podían casi que llegar a entender cómo había una persona que podía actuar con tanta empatía y con tanta bondad, siendo que antes habían tenido profesores que les pegaban, que los maltrataban, que lo agredían física y psicológicamente. Y yo creo que ahí puede ser que el profesor haya entendido muy bien el contexto de cada uno. Por ejemplo, hay una escena en la que, esto no es spoiler, pero lo voy a citar, hay una escena en la que el profesor se da cuenta que un alumno no está yendo a clases y lo va a buscar a su casa, porque era un pueblo pequeño. Y llega y habla con el papá del niño y el papá le dice, no, pero es que el niño tiene que trabajar, pues. Y es mi hijo, así que yo decido lo que quiero. Y ahí también igual el profesor cede un poco, casi que por obligación. También hay que entender que eran tiempos muy antiguos. Quizás hoy en día sería más fácil, quizás, si es que nos toca esa situación, porque ya hay derecho a los niños, etcétera, etcétera. Eso fue hace ya muchos años. Pero para no spoilearte la película y quizás la veáis, la película se caracteriza por esas características que tiene el profesor de cómo ser tan innovador, solamente siendo un poco más humano. Es que
La película que vi yo, que se llama Radical, que salió hace poquito, Ujú, trata de una historia del 2012 en México. ujú. Y habla de un profesor que desafía lo establecido, Como el sistema educacional. el sistema educacional establecido. Entonces, la trama principal tiene que ver con que a los profesores se les va a dar un bono monetario por que sus estudiantes tengan un buen puntaje en una Una prueba, digamos, prueba estatal. un CIMSE, Ya. por decir. Pero a él llega a un colegio y él dice, a mí no me interesa esto. Ujú. O sea, a mí lo que me interesa son las personas. Y por ejemplo, en rubros, cualquier rubro, y sobre todo como la pedagogía, ¿qué es la pedagogía? Por ejemplo, yo escuché esto en una clase, que un profesor contaba la anécdota de que había un autor, uno de los autores de los currículums pasados de Chile, del Ministerio de Educación, y hablaba con la ministra de Educación de Finlandia. Ujú. Y yo no puedo creer lo que le dijo. Le dijo a Cox, que, le dijo, ¿sabes qué? A mí me hubiese gustado ser profesora. Y le dijo, ¿y por qué no fuiste profesora? Le dice, es que no me alcanzó el puntaje. Así que me alcanzó para ser abogada solamente. Y yo dije, wow. O sea, en Finlandia hicieron algo que sería bueno estudiarlo y saber y quizás mencionarlo más adelante en el podcast. Hicieron algo y lograron que la pedagogía fuera la carrera más importante de su sociedad. Ujú. Y si tú lo pensabas, tiene todo el sentido del mundo. O sea, tú quieras o no, un pedagogo va a enseñar a los corruptos o a los buenos políticos. Va a enseñar a los médicos buenos o a los que venden licencias. Va a enseñar buenos abogados, malos abogados. O sea, va a generar personas empáticas, personas que van a... Egoísta. Sí, egoístas, narcisistas. Entonces, qué impresionante esa historia. Bueno, y... Pueden educar gente que sepa leer los contextos. Pueden Sí. incluso, por ejemplo, educar lenguaje no verbal, que es lo que estábamos hablando antes. Sí, es que hay cosas de la vida y bueno, está como la escuela de la vida y la escuela de cuatro paredes. Y por eso también de ahí sale la típica frase de te falta calle. Mm. Porque el colegio en general no sé si educa necesariamente. Mm. Yo había escuchado el colegio lo que iba a hacer más iba a escolarizar. La escuela escolariza. ¿Y cuál es la diferencia de eso? Dejémoslo para más adelante. Ya. Pero mi película habla de cómo este profesor lleva su método de educativo centrado hacia los niños, para los niños y por los niños. Mm. Y se encuentra con mucha resistencia. Entonces, bueno, el profesor conecta con los estudiantes y descubre algo muy impresionante que parece lógico, pero no pareciera no serlo, que es, si yo escucho a un niño, el niño va a estar dispuesto a escucharme a mí. Pero que eso no pasa. Es que es tan simple que parece que lo pasamos por delante, como que ni siquiera pescamos ese hecho. Y tú alguna vez dijiste, ¿y por qué tengo que ir al colegio? Mm. Y te dicen, porque Porque- es lo que tienes que hacer. Sí. Es lo que hacen los niños. Pero no hay una indagación. Mm. Entonces, eso es interesante y la película al final muestra cómo su método afecta de manera positiva a los estudiantes. Y él logra generar cambios. El profesor, no es un guía, es un apoyo, un empujoncito, diría yo. Mm. Y vamos a hablar a lo largo de este podcast harto de pedagogía porque es algo súper contingente para nuestras vidas, para quienes quieran tener hijos, para quienes tienen sobrinos, Para quienes les interesa la pedagogía. para quienes les interesa la Por pedagogía. ejemplo, la película que vi yo está basada en hechos reales. O sea, La mía también. También. Sí, Eso también es un tema a destacar. Pues. O sea, que esté basado en hechos reales quiere decir que esa historia tan magnífica que puede haber pasado en tu película o en la mía se puede replicar y se puede repetir y se puede hacer cuantas veces un buen profesor esté dispuesto a hacerlo. Sí.
Bueno, yo creo que por el día de Por hoy. el día de hoy, por el capítulo piloto, igual le hablamos harto rato. Ah, ¿Cuánto habrá bueno. durado? ¿Será su media hora? Algo así. ¿Su media hora? Ya. Bueno, Matías, muchas gracias por este primer capítulo. Esperamos que sea un muy lindo proyecto. Esperamos que sea un lindo proyecto. Siempre y cuando la directora de nuestra carrera nos entere. Claro. Nos despedimos. Que estén muy bien. Cuídense mucho. Chao, chao. Un Yao. saludo.